Hermanos, ¿pueden sentarse? De verdad, muchas gracias nuevamente por la invitación, por poder estar aquí con ustedes. Es realmente un privilegio compartir. Gracias al cuerpo pastoral, a los diáconos y a mis hermanas por haberme invitado. Quiero pedirle por favor que oremos. Vamos a orar, a suplicarle a Dios que nos dirija en esta mañana, porque cuánto necesitamos de Él, ¿cierto? Padre, gracias, tú eres nuestro Dios y tú nos convocas cada domingo, día del Señor, para que juntos adoremos, alabemos, exaltemos tu nombre. Queremos suplicarte que en este momento de exponer tu palabra, Señor, puedas ponerla con sabiduría de lo alto, con inteligencia y entendimiento, pero todo esto con un corazón humilde para la gloria y la honra de Cristo, Señor. Que nos permitas exponer el texto, nos permitas leer, exponer el texto, explicarlo, y que tú operes como quieras, Señor, edificando nuestros corazones, exhortándonos y derramando los consuelos de los cielos, Señor, en el alma de aquellos que has redimido y trayendo vida nueva para aquellos que escuchan tu palabra y que aún no han nacido de nuevo, Señor. De verdad que es una súplica que hacemos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Cuando nosotros pensamos en el concepto de iglesia, casi siempre pasa por nuestra mente la idea de un edificio, ¿verdad? Por eso decimos, vamos a la iglesia. Pero cuando ya somos protestantes, entendemos que la iglesia es mucho más que un edificio. Y de hecho entendemos como el cuerpo de Cristo, como la reunión de los santos, como las ovejas del Señor. En fin, hay muchos nombres que nosotros pudiéramos emplear para hablar de la iglesia. Y creo que eso está medianamente claro en nuestro corazón, en nuestra mente, de qué es una iglesia. Lo que es difícil es saber cómo debe ser la iglesia. Esa es la parte dura. ¿Por qué? Porque parece ser que como seres humanos, y lo vemos desde la iglesia primitiva, tenemos una idea de una iglesia que peca continuamente, pero cuando Dios mismo habla de la iglesia, habla en otros términos de la iglesia. Habla de la iglesia como su esposa, su amada, la redimida. Es más, viendo un poco la iglesia del Antiguo Testamento, yo no sé si usted ha leído con mucho cuidado las palabras del pseudoprofeta Balaam, una vez que Balac lo llama para que predique la palabra, y en una de las profecías, él ve a la iglesia del Antiguo Testamento, el Israel que tipifica a la iglesia, y aquel pseudoprofeta tomado por el Señor, dice: cuán hermosas son tus carpas, oh Israel, no veo en ti pecado. Y resulta que antes se han rebelado contra Dios, han mal hablado, se han levantado contra el liderazgo. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Cómo es posible que Dios nos mire con tanto amor, siendo nosotros tan pecadores? ¿Cómo reconciliamos lo que estamos viendo, lo que es aparentemente evidente ante nuestra vista, con lo que Dios dice que nosotros somos? ¿O es que acaso Dios dice esto de la iglesia solamente en sentido futuro o en sentido ideal, lo que debemos ser? La única manera de conciliar esta perspectiva es viniendo a la Escritura. Es la única manera, porque la verdad que es una sola. Dios no es un Dios relativo, es un Dios absoluto. Y nosotros tenemos que entender las cosas como Dios las entiende. Él es un Dios santo, nosotros hemos sido redimidos, pero no glorificados. Estamos siendo santificados. Y es un proceso que no es para nada fácil. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, cuando nosotros llegamos específicamente a Corinto, piense usted en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Pablo llega a Corinto porque ha huido de Atenas, ha tenido que salir a toda prisa, se ha enfrentado con los intelectuales, filósofos de aquel momento, estoicos, epicúreos. Había otra gran cantidad, había unos protonósticos que apenas estaban naciendo allí. Y todo eso hace que aquellos hombres fueran
rebeldes al llamado divino, al amor de Dios. Y Pablo sale, hay un aparente fracaso, porque Dios nunca fracasa, y se tiene que ir hasta Corinto. Y en Corintio, Pablo va a durar 18 meses plantando la iglesia a los corintios. Yo digo cuando leo esta carta que gracias a Dios por una iglesia tan imperfecta, porque si no, no tendríamos cómo mirarnos nosotros. Gloria a Dios. Y por eso nuestro sermón de hoy va a llevar por nombre un mensaje de gracia para una iglesia que peca. ¿Por qué? Porque no hay iglesia que no peque. Y es la realidad a la cual cada uno de nosotros nos enfrentamos todos los días de nuestra vida. Todos los días. Vamos a repetir el texto que nuestro hermano amorosamente leyó. Primero a los Corintios capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta parte de la primera carta a los Corintios no es muy distinta a otras cartas de Pablo, por lo menos de las llamadas 4 grandes cartas. Es decir, Romanos, primera y segunda a los Corintios y la carta a los Gálatas. La única que no tiene una salutación así tan afectuosa es Gálatas, porque el pueblo también se estaba desviando muchísimo hacia el judaísmo. Se estaba desviando mucho, había un legalismo fuerte. Pero en casi todas las cartas usted va a encontrar una estructura similar, una salutación que es inspirada por Dios. Es decir, es un saludo, pero ninguno de nosotros nos los podemos saltar para entrar al tema principal porque es inspirada por Dios. Cada palabra. Por eso voy a predicar hoy de lo que se conoce como la salutación. Seguidamente viene una acción de gracias en casi todas las cartas. Es una estructura, podemos decir que es normal dentro de este mundo, pero a pesar de la estructura, el Dios Todopoderoso ha usado esa estructura para manifestar su gloria en la palabra a todos los creyentes en todas las iglesias. Ahora, después de eso viene lo que podemos llamar el cuerpo de la carta y luego viene casi siempre una doxología o un da gloria a Dios para finalmente despedirse en una salutación final. En esta salutación que nosotros estamos viendo, hay por lo menos 3 aspectos que necesitamos ver sobre este mensaje de gracia para una iglesia que peca. En primer lugar, vamos a ver que ese mensaje de gracia es un mensaje autoritativo. Es decir, no es un consejo. Es un mensaje autoritativo que Dios da a través de su siervo. Pero en segundo lugar vamos a encontrar que este mensaje tiene un destinatario específico. ¿Cuál es? Una iglesia local en un momento particular de la historia, probablemente el año 54, 55 de nuestra era. A esa iglesia va dirigido ese mensaje, esa carta, pero se va a ampliar a todos los términos de la tierra, para todos los lugares en donde haya una iglesia local. Y la parte final nos va a hablar del contenido expreso de ese mensaje, que no es otro que la gracia de Dios y su paz. 3 puntitos sencillos vamos a mirar en nuestro sermón dominical de hoy. Empecemos entonces hablando de que este mensaje de gracia es un mensaje autoritativo. Y el versículo 1 dice: gracia y paz, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Mire cómo empieza Pablo. ¿Qué está haciendo Pablo acá? Pablo está usando, seguramente con mucha humildad,
la autoridad que Dios le ha dado. Más adelante, en los capítulos 8, capítulo 9 y en la segunda carta a los Corintios, a Pablo le va a tocar hacer una defensa extensísima de su ministerio, porque Pablo va a ser atacado por un grupo de personas que al parecer odian lo que Pablo representa como voz autoritativa del Señor. Pero ¿por qué Pablo tenía autoridad? Ahora, Pablo tenía autoridad no porque un día cualquiera decidió dejar de perseguir a la iglesia y convertirse al evangelio. Esa es la idea que nos pueden vender. Nada más alejado de la realidad. Dice el capítulo 9 del libro de los Hechos que Pablo aún respiraba amenazas de muerte. Eso era lo que él en su corazón tenía, amenazas de muerte contra el cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo, yendo a perseguir hacia Damasco a la iglesia del Señor, va a tener un encuentro personal que no es un encuentro sentimental. Es un encuentro en donde el Señor Jesucristo sale a confrontarlo por estar persiguiendo a su cuerpo. El Señor le está diciendo a Pablo, Pablo, si tú persigues a mi iglesia, me estás persiguiendo a mí. Si persigues a mi esposa, me estás persiguiendo a mí. Y en aquel momento no sabemos dónde iba Pablo, si iba en alguna bestia de carga o si iba a pie caminando. Lo que sí sabemos es que aquella experiencia tan profunda con el Dios Todopoderoso lo hizo caer a tierra. Y las únicas palabras que salieron de la boca de Pablo al escuchar aquella voz y ver la luz resplandeciente de la gloria de Cristo fue decirle, ¿quién eres, Señor? Y seguidamente va a tener que decirle, ¿qué quieres que haga? Y luego ese texto nos relata con lujo de detalles cómo fue el trato de Dios con él. No fue un trato suave. No fue pasar la mano en la cabeza y decir, ay Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? Ay, tú sí eres lindo, pero deja de perseguirme. No, Señor. Era algo de vida o muerte. Pablo, si me persigues, mueres. Este es el asunto. Aquí hay una confrontación con la vida del apóstol. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado físico de aquel encuentro? Pablo quedó ciego, literalmente. Pero luego vamos a ver que es llevado por los hombres que iban con Pablo, que dice en dos relatos posteriores, en Hechos capítulo 22 y en Hechos capítulo 26, donde el apóstol Pablo relata su conversión, nos va a decir que los hombres a la verdad vieron la luz resplandeciente, escucharon la voz, pero si unimos los dos relatos dice, pero no entendieron. En el último relato, en el de Hechos capítulo 26, nos dice el apóstol Pablo que la voz que le aparece, que escucha es en lengua hebrea. Tal vez la razón por lo que no pudieron entender los demás es que probablemente eran judíos de habla griega que no entendían muy bien la lengua hebrea. Entonces no pudieron entender lo que el Señor le habló a Pablo. Y Pablo entra y por otra parte el Dios omnipresente, que está en todas partes, está simultáneamente hablando con un discípulo llamado Ananías. Y aquel discípulo llamado Ananías recibe una orden directa de Dios. Ananías, quiero que vayas a una calle, creo que es la derecha, vas a ir y ahí vas a encontrar a Pablo. Y Pablo dice, Señor, ¿ese no es el que persigue la iglesia? Yo hubiera hecho exactamente la misma pregunta. Señor, así como Jonás cuando tuvo que ir a predicarle a los asirios, ¿verdad? Señor, ese no es el que persigue. Y Dios simplemente le dice, Ananías, vas. Y ya. Dios da órdenes. Y va Ananías, seguramente con temor, ora por Pablo y dice, hermano Pablo, recibe la vista y lava tus pecados, no te demores, bautízate. Y este hombre cree. Y este encuentro lo comisiona a Pablo como apóstol.
como apóstol de Jesucristo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Qué llamado tan extraño, ¿verdad? Todos los demás habían sido, de pronto se encuentra con Andrés y Pedro, vengan, síganme, se encuentra con Mateo, Mateo, sígueme, pero después de la resurrección, probablemente era el año 35 después de Cristo, 2 años después de la ascensión del Señor. Y le dice, ahora Pablo, tú eres comisionado para hacer la labor a la cual yo te he ordenado. Una labor apostólica, una labor poderosa, una labor apostolar. Pablo no era apóstol en el sentido de ser enviado simplemente, sino que era apóstol en el sentido del círculo cerrado del Señor. Apareció el Señor a Pablo. Pablo llamado a ser apóstol, porque todos recordamos cuáles eran los requisitos de los apóstoles, ¿cierto? Hechos capítulo 1, ¿qué dicen? Uno que haya estado con nosotros desde el principio del ministerio del Señor Jesucristo, que haya sido testigo de la resurrección de Cristo, que haya visto las cosas que nosotros vimos. Sí, por esa razón hoy en día no hay apóstoles. Sí, cualquiera que diga, yo soy apóstol, hay que decirle, muéstrame tu cédula, porque debes tener como 2000 años. De otra manera no puedes ser apóstol del Señor. Y tienes que haber visto al Señor. Y después de la resurrección, los que vieron al Señor quedaron maltratados. En este caso, Pablo. En este caso, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por su propia voluntad. No. Dice el texto, por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. ¿Pablo quería ser siervo de Jesucristo? No. Y aquí hay un paralelo de ideas, no de llamados, porque ya hoy no llama a apóstoles, y es el llamado suyo. Ni ustedes ni yo queríamos ser cristianos. Ninguno. Ninguno. ¿Por qué no? Esos locos allá cantando y adorando al Señor y escuchando a otro que se sube y los regaña y se quedan quietos. No, en ninguna manera. Yo no quiero ser eso. Y qué vida tan aburrida. No. No hay nada más emocionante que ser cristiano. Sí, y lo vemos cada día de nuestra vida. Siempre en peligros. Y no me refiero a los viajes, sino en la tentación, el pecado, luchando contra, teniendo que buscar fuerzas en Cristo. Ahora, eso no es nada para lo que vivieron los apóstoles, para lo que vivió Pablo, para los que vivieron todos los que estaban. Pablo fue llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. Usted fue llamado a ser creyente por la voluntad del Dios Todopoderoso. Porque si no, ninguno. El llamado de Dios a ser creyente o el llamado a servir es un llamado irresistible. Usted no podrá, si usted hoy es creyente y el Dios Todopoderoso le llama a servir, usted, mi hermano, o usted, mi hermana, con el ministerio que da, de enseñar mujeres o niños, que Dios da, usted tampoco podrá resistirse a ese llamado. Porque Dios, el Dios Todopoderoso, para resistirlo, tendría que ser una persona todopoderosa. Y eso no puede pasar. Entonces, Pablo es llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. No es que Sóstenes haya sido coautor de la carta. A lo sumo, por el problema de vista de Pablo, pudo ser escritor, es decir, Pablo le dictaba. ¿Quién era Sóstenes? Pues Sóstenes es probable que fuera uno de los principales de la sinagoga que estaba ahí en Corinto, en Acaya, que aparece en Hechos capítulo 18, aquel hombre que fue golpeado duramente. Ese Sóstenes es probable, muy probable, que sea este que aparece acá. Ahora bien, ¿a dónde queremos llegar en esta primera parte, en este primer encabezado? Amados, el mensaje que aquí escribe Pablo a los Corintios
Es un mensaje que goza de la total autoridad de Dios para la vida de los corintios. Y en consecuencia, por extensión, para todos nosotros. La palabra que predicamos hoy, que leemos hoy, que explicamos hoy, es una palabra con autoridad apostólica. ¿Por qué? Porque la Biblia es la tradición apostólica y es la palabra de Dios. Entonces, estamos seguros que este mensaje que llega tiene toda la autoridad, con todas las cualidades del mensaje apostólico, que es ¿cuál? Nos exhorta, nos consuela, pero también nos edifica. Esa es la palabra y es una palabra con aplicación para el tiempo presente. Entonces, primer punto, pensemos en autoridad. Pero hay un punto que sigue. ¿Quiénes son los destinatarios de esta carta? Pues bien, en el versículo número 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Esto es bien importante que nosotros lo tengamos en mente. A la iglesia de Dios primero. Es decir, Pablo le está escribiendo a estos hombres y les está llamando la iglesia de Dios. Eclesía, la asamblea. Era una palabra griega usada continuamente, formada por dos partículas, una que es traer fuera y el laleo llamados a salir o estar tomado fuera. Era usada para los grupos que se reunían, eran grupos políticos o cuando se reunía una asamblea en algún pueblo, en un imperio romano. Esa era una eclesía o una iglesia. Ahora, llama la atención que diga que es la congregación de Dios. ¿Por qué? Todos hemos leído, o la mayoría hemos leído la carta a los Corintios. Divisiones, ¿se acuerdan? Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, decían los que se creían más espirituales. Yo soy de tal, había partidos, estaba dividida esta iglesia local muy pequeña. ¿Cuántas personas podía haber en Corintio? Seguramente eran muchos menos de los que estamos aquí reunidos en esta mañana. En las casas grandes, dicen autores como Hendrickson y Trenchard, podía caber tal vez entre 50 apretaditos allí. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2, en el capítulo 3 nos dicen que la mayoría de los que iban a la iglesia de los Corintios eran siervos, eran personas campesinas. Por eso Pablo le dice, no son muchos los intelectuales, no son muchos los nobles, sino que la iglesia de los Corintios era básicamente una iglesia formada por personas pobres sin capacidad económica. Había uno que otro rico, pero tenían muchas costumbres extrañas allí. Y en los grupos más pequeños, más reducidos, podían caber entre 20 y 30 personas. Es decir, y no tenían la libertad para congregarse como la tenemos hoy en día en nuestro amado país. No la tenían. Pero era la iglesia de Dios con sus problemas, había divisiones. También habíamos encontrado que atacaban el ministerio apostólico, había casos de inmoralidad, había creyentes, o aparentemente eran creyentes, que querían llevar a otros creyentes a los tribunales para obtener dinero en medio de un litigio. Había problemas en el matrimonio, había problemas de conciencia, había personas que todavía conservaban en su corazón aquella adoración a los ídolos vanos, había idólatras. Había problemas serios en el atavío de las mujeres, había problemas en la Santa Cena, porque unos corrían, se comían las cosas, se tomaban el vino y se emborrachaban, y había un grupo que parece que estaba negando la resurrección de Cristo, había problemas con los dones espirituales y un largo etcétera. ¿Y cómo le dice Pablo a esa iglesia? Iglesia pecadora, arrepiéntanse. Sí, se lo va a decir. Pero ¿sabe cómo introduce el tema? A la iglesia
de Dios que está en Corinto. Wow. Esa es la forma como nosotros entendemos que el Dios que justifica mediante la fe, que nos hace salvos por gracia, nos ve. Esa es la forma como entendemos que a pesar de nosotros somos salvos por gracia y que en nosotros no hay ningún mérito. No había mérito en la iglesia de Corinto y no hay mérito en nosotros hoy. Todo es para la gloria de Dios. A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Corinto? Sí, Corinto. Un istmo, piensa en Panamá reducido. En el lugar más estrecho, entre 11.2 y 7.5 kilómetros, al oriente el puerto de Cencrea, y no recuerdo cuál era el puerto en el occidente. Cencrea recibía toda la navegación que venía del oriente, mientras que el otro puerto recibía toda la navegación del Mediterráneo hacia el lado de los Balcanes, hacia el lado de Italia y todo esto, todo. Y para pasar de un lado a otro se había construido una especie de rampa en donde barcos pequeños podían ser arrastrados hasta el otro lugar. Pero si no, descargaban en un lado y lo subían en otro. Pastor, ¿y por qué no se daban la vuelta? Porque eran 200 millas náuticas. Con peligros y con todo, problemas de navegación, se podía levantar una tormenta y un largo etcétera. ¿Qué produce eso en una ciudad portuaria? Bueno, yo soy costeño, aunque nací en Bogotá, pero desde pequeño vivo en la costa y Barranquilla es mi ciudad. En una ciudad portuaria se desarrolla el comercio de una manera que usted no tiene idea, pero se desarrollan los malos hábitos. Prostitución, inseguridad y un largo etcétera. Y aparte de eso, las costumbres de los marinos. ¿No han escuchado eso, que los marinos tienen un amor en cada puerto? Eso no es mentira, eso es cierto, totalmente cierto. Como hay la historia del marino que llega a un almacén y dice, ¿tiene tarjetas de mi único amor? Sí, ¿me da 25? Sí, mis hermanos, el tema aquí, el tema es que las ciudades que tienen ese mover comercial son unas ciudades que crecen comercialmente, pero también crecen todos los pecados. Y Corinto no era la excepción. En Corinto, si iban a tomar agua, en la antigüedad se trataba de bajar el sabor del barro, del agua que había, o el sabor a arena, echando una parte de agua, de vino, por 2 partes de agua o 3 partes de agua. Pero con los corintios echaban 3 partes de vino por 1 de agua. Andaban borrachos la mayoría todo el tiempo, tanto que se inventó un verbo, korinstenstai, creo que es el verbo en griego. Creo que no aparece en la escritura, pero se puede traducir como corintizar. Es decir, una persona que andaba en toda Acaya, Corinto era capital de Acaya, o en Macedonia, donde sería la iglesia de Tesalónica, cualquier persona que en esa región andase borracho, decían, está corintizado. También escriben algunos autores diciendo que anteriormente en la colina de la Acrocorinto había un templo probablemente dedicado a la diosa Afrodita o Venus, y había 1000 prostitutas rituales que bajaban al pueblo para engatusar a las personas, a los varones, y llevárselos a los rituales de la fertilidad y demás. Era un decorado terrible. En cada lugar había un templo pagano donde se practicaban rituales en donde se honraban a los ídolos mudos. Primera a los Corintios 12:1. Se extraviaba llevando a las personas a los ídolos mudos. Allí entraban en estados estáticos, empezaban a gritar, y los corintios llegaron a pensar que eso era normal. Los hermanos de la iglesia de los corintios, ese era el decorado en la iglesia de los corintios. Pero donde abundó el pecado,
sobreabundó la gracia. Cuando yo veo esto y leo la carta a los Corintios y veo el contexto histórico, me viene a la mente una frase que sale en muchas películas, sobre todo en películas de hace unos años, en donde el galán llegaba a tomarse algo en un bar y estaba la joven allí. Y él le decía algo como, ¿qué hace una chica como tú en un lugar como este? Eso era un lugar común en algunas películas. Cuando yo veo esta iglesia a los Corintios, yo creo que se antoja la misma pregunta cuando leemos, ¿qué hace una iglesia como tú en un lugar como este? Pero ¿sabe qué? Creo que es la misma pregunta que nosotros hacemos cuando vemos a la iglesia del Señor hoy en día. ¿Qué haces, iglesia, en un mundo como este? Pues hacer la voluntad de Dios es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hacer luz y sal en medio de un mundo perdido que necesita a Cristo. Estamos llamados a mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. A eso estamos llamados. Estamos llamados a ser testimonios, a ser baluarte de la verdad. Eso somos nosotros como iglesia del Señor Jesucristo. Y así lo entendía el apóstol diciendo a la iglesia de Dios que está en Corinto, pero no se queda allí, sino que además les llama a los santificados en Cristo Jesús. ¿Qué tipo de santificados? Viven en un mundo difícil, en un mundo apartado, pero ahora le dije, vosotros sois agios, sois santos. ¿Y qué significa ser santo aquí? Apartado para Dios. ¿Dónde? ¿Lo saca del mundo? El Señor Jesucristo en el capítulo 17 de Juan dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Guárdalos. Y nosotros somos guardados por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso no significa que nosotros vamos por ahí exponiendo nuestra vida, exponiendo el tesoro que Dios nos ha dado. No porque Dios me guarda del mundo. No, cuidado, hermano. Dios nos da discernimiento para poder apartarnos de ese tipo de situaciones. Pero Pablo llama a los corintios con todos los problemas que ya he narrado, los llama santificados en Cristo Jesús. Los llama de esa manera. Santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Y por qué aparece dos veces santificados y llamados a ser santos? Recuerden que la santificación no es solo una declaración inicial, eso es la justificación. Dios nos declara justos y eso sucede ante el tribunal de Dios en virtud de los méritos de Cristo. Somos declarados justos, ¿verdad? Él nos da la fe para creer en Él. La condición del pacto es provista por el mismo Dios. La fe no brota de nosotros, sino que Dios nos da la fe para creer en Cristo y ser justificados. Eso ocurre en el tribunal de Dios. Somos declarados justos y somos vistos como santos. Pero lo cierto es que en cuanto a pureza y parecernos a Cristo, en el momento que conocemos a Dios, no es que nos parezcamos mucho a Cristo. ¿Cierto? No somos lo que debemos ser. Y por esa razón, la palabra dice llamados a ser santos. Es decir, es una acción continua que el Espíritu Santo va haciendo en cada uno de nuestros corazones hasta conformarnos a la imagen de Cristo. Y ese debería ser o debe ser el anhelo de nuestro corazón. Debe ser el anhelo de nuestro corazón. Tenemos que estar pensando en términos de santificación. Hace algún tiempo, creo que tengo el privilegio de tener como mejor amigo a uno de los pastores que más admiro. Y no voy a decir el nombre. Y resulta que este varón, alguna vez estábamos conversando y luego de una prueba muy difícil que él estaba pasando, me dice, Alexander, ¿sabes qué? Estoy trabajando duramente en mí y
suplico a Dios que me santifique, porque yo quiero ver ese cielo de esplendor desde una perspectiva tan clara, tan maravillosa, que pueda vivir incluso desde aquí ese glorioso encuentro con Cristo. Yo me quedé escuchándolo y decía, la verdad es que cada uno de nosotros como santos debe anhelar de todo corazón ser santificado. Porque solamente cuando somos santificados podemos ver esos misterios de Dios revelándose a nuestra vida. Creo que la misma carta dirá más adelante, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para sus hijos. ¿Queremos conocer a Dios? ¿Queremos conocerlo íntimamente? ¿Queremos buscar a Dios? Pues trabajemos en la santificación. Ahora, quien santifica es Dios por su Santo Espíritu, por su palabra. Sí, estamos de acuerdo, ¿verdad? Eso es así, está en la Escritura. Y nuestras acciones no producen santificación, pero Dios las ordena. Sea obediente. Dios las ordena. Llamados a ser santos. Y era como les dice, como si les estuviera diciendo a los corintios, ustedes son santos de Dios, compórtense como tal. Y es como si Dios nos exhortara en esta mañana. Somos santos de Dios, amén. Comportémonos como tal. Vivamos para la gloria de Dios. ¿No fuimos creados acaso para eso? Primera pregunta del catecismo, ¿verdad? ¿Para qué fuiste creado? Fuimos creados para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, si Dios, el que predestinó la meta, también predestinó el camino. Entonces, vivamos como hijos de Dios, que nuestro carácter vaya en esa dirección. Miren, yo creo que cuando los corintios terminaron de leer esta carta, más de uno evaluó su vida y dijo, miren, yo no soy ni el 10% de lo cristiano que debo ser. Seguramente muchos que tenían divisiones se acercaron y dijo, hermano, perdóname. Muchos que habían llevado a otros a tribunales se acercaban diciendo, amado, perdóname porque no debía hacer esto. Te suplico me perdones porque no he sido un creyente como debo ser. Yo creo que esta carta estaba produciendo o produjo efectos y espero de todo corazón que esta carta o esta parte produzca efectos poderosos en nuestras almas, en nuestra santificación, llamados a ser santos. Y aquí viene algo maravilloso, la extensión de este mensaje. Aquí estamos en el terreno de la iglesia local, una pequeña iglesia local del primer siglo que se llamaba Corinto, la iglesia de los Corintios, en esa ciudad difícil que se llamaba Corinto, ¿verdad? Bueno, ¿y qué tenemos nosotros que ver? Casi 2000 años van a pasar ya. Entonces, si la plantaron como se cree, entre el 2050 y 2050, perdón, en el 50 después de Cristo y en el 52, en el 2050 o 2052 estaría cumpliendo 2000 años esta iglesia. ¿Cierto? Estaría cumpliendo. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? Bueno, en primer lugar, el mismo Dios de ellos es el Dios nuestro. El mismo Redentor de ellos es el Redentor nuestro, el mismo Cristo. El mismo Espíritu eterno de Dios que opera santificando los corazones es el Dios nuestro que opera santificando nuestros corazones. La misma palabra de Dios que llegó a través de Pablo, inspirada, autoritativa, es la misma palabra que está llegando hasta nuestros días hoy. Entonces, por lo menos allí hay una continuidad, ¿verdad? Pero hay unos principios eternos. ¿Y cuál es el principio eterno? Pues mire cómo se expande esto. A ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Con todos en cualquier lugar. ¿Dónde? La iglesia que estaría en Tesalónica, en Éfeso, la iglesia de la patrística de los padres en los siglos II, III, IV y hasta una parte del siglo V, esa iglesia que se diluyó en la Edad Media del siglo V casi hasta el siglo XV,
Esa iglesia que se diluyó tenía que escuchar esa voz. La iglesia de los reformadores magistrales del siglo XVI hasta entrado el siglo XVII, la iglesia posterior a la reforma de la ortodoxia reformada, la iglesia posterior, la iglesia puritana en Inglaterra, la Nader Reformati en Holanda, la iglesia puritana que se iría hacia los Estados Unidos y que fundaría en ese país. Y ya estamos cerca, en menos de 300 años. Y la iglesia que se fundaría, o que las iglesias que se plantarían en América Latina, y la iglesia reedificando en Bogotá, y Salvación y Vida Eterna en Barranquilla, todas estas iglesias tienen el mismo mensaje. Destinatarios, haced la voluntad de Dios, vivid para Dios, sed santos como Dios es santo, es lo que nos dice la palabra. ¿Por qué? La parte final del versículo es clara, porque el mismo Señor es Señor de ellos y nuestro. Un día moriremos. No soy profeta, todos moriremos. Si no viene el Señor. Y alguien más estará predicando esta salutación cuando a todos nosotros nos hayan olvidado. Y el mismo mensaje glorioso será dado nuevamente. Santificados. Los destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios? Nosotros, la iglesia que peca. ¿Y cuánto quisiéramos no pecar? Pero hay esperanza para los pecadores porque el mensaje es de gracia. Y eso nos lleva a nuestro último punto. Nuestro último punto es el contenido del mensaje. ¿Y cuál es el contenido del mensaje? Tal vez es la parte más corta, pero es el cierre adecuado para este mensaje de gracia. El mensaje es un mensaje de gracia. Gratia, caris, gracia. ¿A qué se refiere la gracia? Hemos hablado de la gracia como el don inmerecido, ¿verdad? Y se han puesto ejemplos hermosísimos. Palmer, cuando uno está leyendo, está empezando a conocer la Reforma y uno lee doctrinas claves, ¿se acuerdan? Entonces dice, la gracia es, por ejemplo, y hay un bonito ejemplo de Palmer, como un ladrón que entra a la casa y golpea a los integrantes, pero luego es capturado y el dueño de casa, en vez de levantar cargos, lo perdona, le da dinero, lo bendice y lo envía en paz y lo acoge como uno de su casa. Aún eso es un ejemplo imperfecto. ¿Por qué? Bien, porque creo que esta salutación, gracia y paz, debe ser presentado en términos de atributos comunicables de Dios. Teológicamente y por razones didácticas, dividimos el estudio de la persona de Dios, lo que se llama teología propia o doctrina de Dios, en dos categorías casi siempre, atributos incomunicables y atributos comunicables. En estos atributos incomunicables estudiamos cosas tan profundas como la incomprensibilidad de Dios, la inmutabilidad de Dios, es decir, Dios no puede cambiar, no puede mutar, en Dios no hay potencialidades, algo así como Dios hoy es y mañana es otra cosa, en Dios no existe eso. Dios no puede ser potencial. Dios, dirá Tomás de Aquino y a otros autores, Dios es actus purus, acto puro. Ahora, eso en cuanto a la inmutabilidad, pero también Dios es impasible. Dios no experimenta pasiones. No es como nosotros que el amor en nosotros es eterno mientras dura. Sí, cierto. Te amaré toda la vida. 3 doritos después, divorcio, etcétera, etcétera. Ese es el amor humano. No. En Dios el amor es eterno. La eternidad tampoco se puede comunicar, ¿cierto? Dios es simple, no puede ser dividido. La gracia, que es un atributo comunicable, ahora, Dios no puede ser dividido. Es un poquito de gracia, un poquito de amor, no. Cada atributo de Dios es Dios mismo. Pastor, ¿puede explicar eso? No, y ningún teólogo puede. No puede. Podemos hacer aproximaciones epistemológicas al conocimiento de Dios, pero no podemos explicar a Dios. No. Ahora, la gracia no puede enfocarse como simplemente Dios dando algo.
porque no es cierto. Tenemos que entenderlo a la luz del Dios inmutable, que desde la eternidad, Dios eterno, determinó en su decreto eterno salvar a algunos en virtud de los méritos de su eterno Hijo Cristo. Esto es un verdadero misterio, pero es glorioso. De tal suerte que debemos entender la gracia como Dios mismo dándose. ¿A quién? A su iglesia pecadora. ¿Qué significa eso? Y esto lo he dicho como 1244 veces, hoy son 1245. Eso significa que Dios lo que nos dio a nosotros es tan grande que no podía dar nada más grande. ¿Por qué? Porque Dios nos dio a su Hijo, a Cristo. Bendito sea el Señor. Miren, los pseudoapóstoles de la prosperidad se quedan cortos en sus peticiones. Son, perdónenme, pobres miserables que piden limosna. Señor, yo quiero esto, yo quiero el mundo. Quédate con el mundo, si el mundo da el mundo. Pero el mundo no me puede dar a Cristo. Solo el Dios Todopoderoso, el Dios Padre, nos puede dar lo mejor de Él, y lo mejor de Él es Cristo. Y al darnos a Cristo, tenemos todo lo más grande de Dios, de tal manera que somos inmensamente ricos, porque todas las riquezas de gloria en Cristo Jesús nos han sido dadas. Ese es el contenido del mensaje de gracia que nosotros tenemos. Cristo y solo Cristo ha sido dado a nosotros. Lo cantábamos ahorita. Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente. El mensaje de gracia es Dios dándose a nosotros mismos. ¿Quieres lo más grande de Dios? Suplícale que te dé a Cristo. Suplícale. Todo lo demás es añadido. Todo lo demás es añadido. Gracia. ¿Y qué pasa cuando hay gracia y cuando somos justificados? Viene la paz. Y ahí la palabra es eirene, que significa, que es la traducción del hebreo shalom. El judío, cuando se encontraba con otro, le decía shalom, y el otro respondía shalom aleikim, la paz sea contigo también. Le estaba deseando todo lo suficiente, lo necesario, lo adecuado, lo bueno para poder vivir en esta vida. Y todo lo necesario, lo bueno, lo suficiente para vivir en esta vida es Cristo. Paz e eirene. Dice Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres paz? Ven a Cristo. De otra manera no hay paz. ¿Por qué? Porque el mundo no puede dar lo que no tiene. Paz no es ausencia de tribulaciones. Los pacifistas se equivocan cuando creen que evitando las guerras evitan los problemas. No, muchas veces se traen más problemas, porque muchas veces un Estado necesita una respuesta vigorosa, fuerte, armada contra el que perturba la paz. ¿No dice Romanos 13 que el magistrado lleva la espada es para justamente en el nombre de Dios aplicar justicia? Claro que sí. Pero esta paz es una reconciliación, y atentos, y esto ya no ocurre como dice John Stott, ya no ocurre en el tribunal, sino que ahora ocurre en el seno del hogar, la reconciliación. Y la imagen es, nosotros estábamos perdidos, Dios nos adopta como hijos y nos reconcilia en Cristo. De tal manera que ahora estamos llenos de paz, pero de la paz de Cristo. Por eso paz a vosotros. En el Imperio Romano había la figura del superintendente de la Irene, del superintendente de la paz, que iba cual político colombiano por cada pueblo, diciendo qué les hace falta y trataba de proveer. No, el verdadero superintendente de la paz es Cristo. Porque Él la trajo, Él es nuestra paz. Él llevó nuestras enfermedades, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, Isaías capítulo 53, y Él trajo paz
para con Dios. Nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido reconciliados, hemos sido declarados justos. ¿En quién? En Dios nuestro Padre, por el Señor Jesucristo. 2 aplicaciones finales, solo 2. Amigo que nunca has escuchado o que habiendo escuchado la palabra de Dios, has estado buscando o has estado preguntándote cómo me puedo acercar a Dios o por qué me debo acercar a Dios. Quiero decirte que sin Dios no tendrás paz, no tendrás gozo y tu vida seguirá siendo exactamente lo mismo. Como cantábamos ahora, tu alma seguirá estando inquieta y solo cuando llegues a los pies de Cristo, por la misericordia de Cristo, podrás experimentar el verdadero gozo y la verdadera paz en tu corazón al ser declarado hijo de Dios. Pero para los creyentes, hermanos amados, la iglesia peca, lastimosamente. Nosotros pecamos, pero ¿sabes? El Señor Jesucristo ha provisto recursos infinitos en Cristo por su gracia para seguir derramando en nosotros cada día de nuestra vida gracia abundante y santificarnos hasta aquel día glorioso cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por nosotros y nos tome como una iglesia sin mancha y vivamos eternamente con Él para su gloria. Amén. Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias, Rey, porque tú eres nuestro Dios que nos sostiene. Recibe la gloria de tu pueblo, la honra y la alabanza. Gracias por Jesucristo, nuestro tesoro, tu tesoro que nos fue dado, Señor. Gracias por tu Espíritu, Dios, que nos ha hecho creer que no nos falte tu gracia, que tú no nos abandones, Señor. Recibe la adoración de tu pueblo redimido, tu pueblo rescatado, tu pueblo agradecido, Señor. A ti la gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. Señor, La oración es